Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo 3 diferentes maneras de cómo particionar un disco, así que empecemos. La primera manera que les mostraré es a través de la consola Shell utilizando el comando externo fdisk. Para ello haré uso de una máquina virtual. Entonces, en la consola digitaremos fdisk, daremos enter. El mensaje que nos muestra nos dice básicamente que dependiendo de nuestro disco, si quisiéramos activar la compatibilidad para discos grandes, en este caso digitaremos S y daremos enter. Como podemos ver, nos muestra un cuadro de opciones en el que el primer paso para poder hacer una partición es mostrar información sobre particiones anteriores o si hay alguna. Entonces digitaremos 4 y daremos enter. Como podemos ver, dice que no se ha detectado ninguna partición. Entonces presionaremos escape para continuar y a continuación empezaremos a crear la partición del disco. Para ello vemos que la primera opción nos dice crear una partición o unidad lógica de DOS. Digitaremos 1 y daremos enter. Se nos abre otro menú en donde nos dice si queremos crear una partición primaria, una extendida o crear unidades lógicas. El primer paso para poder crear particiones siempre es crear una partición primaria. Entonces digitaremos 1 y daremos enter. Como podemos ver, está comprobando la integridad del disco. Ahora nos está preguntando si deseamos utilizar el máximo disponible para la primera partición. Entonces le daremos que no, por recomendación de que siempre un disco se particione en 2 partes. Entonces digitaremos no. Y como podemos ver, nos está desplegando el que nosotros describamos el tamaño del disco que queremos. Entonces digitaremos la cantidad deseada por el usuario. Esto va a depender de su disco. Siempre la partición primaria por lo general se la deja menor porque es donde se instala el sistema operativo y no exige mucha capacidad. Entonces esto va a depender netamente del usuario. Para poder ya determinarla daremos enter. Como podemos ver, nos dice que la partición primaria está creada. Entonces, siguiendo con esta, nos vamos a regresar al menú anterior. Para eso presionamos escape y ahora debemos crear una partición extendida. Entonces vamos otra vez a la primera opción, que es crear partición o una unidad lógica, damos enter, creamos una partición extendida digitando 2, damos enter. Como podemos ver, automáticamente va a tomar el resto de la capacidad del disco para esta partición. Entonces damos enter. Como podemos ver, nos acaba de desplegar el total de la partición extendida. Ahora, para regresar daremos presionaremos escape y podemos ver que nos dice que no se han definido unidades lógicas. Por lo general, cuando se crean las 2 particiones, esta opción sale automáticamente, en donde nos dice que escojamos la parte extendida para almacenar las unidades lógicas y daremos enter a la opción que nos dé. Como podemos ver, se acaban de crear las unidades lógicas. Esto es fundamental. Entonces siempre es el primer paso crear unidades principales, luego extendidas y luego las unidades lógicas. Para poder eliminarlas es el proceso contrario. Entonces regresamos al menú dando escape. Ahora, como podemos ver en la parte de abajo, nos dice que no se ha establecido particiones activas. Para esto lo que vamos a hacer es en el menú ver la opción número 2 que dice establecer partición activa. Digitamos 2, presionamos enter y ahora nos dice que digitemos el número de la partición que deseamos activar. La partición que va a ser la activa por lo general siempre va a ser la principal. Entonces vamos a digitar 1 y vamos a dar enter. Como podemos ver, dice se ha activado la partición 1. Presionamos escape para poder continuar. Ahora, para poder mostrar si es que nuestro disco está particionado, haremos lo que hicimos al principio, que es digitar 4
y dar enter. Como podemos ver, nos acaba de mostrar las dos particiones y también nos dice si queremos ver la información de la unidad lógica. Para ello desplegaremos digitando S y dando enter. Como podemos ver, nos muestra la información de la unidad lógica y esa sería la primera manera de particionar un disco duro. Posterior a esto nos va a permitir que reiniciemos el sistema para que los cambios hagan efecto. Otro método que veremos es a través del software. En este caso será el software Gparted, el cual al insertar el CD y arrancarlo desde el mismo, nos aparecerá esta imagen en donde debemos escoger la primera opción que dice Gparted Live. La escogemos esa. Como siguiente nos va a desplegar este cuadro en donde debemos escoger la opción Don't Touch Keymap, presionando OK. Seguido de esto tenemos que seleccionar el mapa del teclado y su idioma. Seleccionaremos esto dando el valor 25, que es de Spanish, o el 04, que es catalán. Seguido de esto debemos pulsar 0 y la tecla Enter para iniciar el servidor X y arrancar el modo gráfico del programa del software Gparted. Este es el modo gráfico del software, en donde para iniciar seleccionaremos en el menú partición y redimensionar partición, y luego de esto vamos a poder reducir o redimensionar las particiones que tengamos o que vayamos a crear. Pulsamos, una vez especificados los tamaños, pulsamos el botón redimensionar o mover, y luego de eso presionamos el botón Up, que es aplicar, para que se guarden los cambios. Una vez terminado el proceso de redimensionar, vamos a cerrar el programa Gparted en el menú dando clic en Gparted y seguido de Quit para poder cerrarlo. Una vez cerrado, presionaremos Exit. Este cuadro esta opción nos va a desplegar un menú en donde presionaremos reiniciar el equipo y lo terminamos presionando OK. Una vez que hagamos esto, nos va a mostrar un mensaje en donde nos dice que retiremos el CD para que no se vuelva a ejecutar el software. Entonces retiramos el CD, el disco, y presionamos Enter. Otro de los métodos que les mencionaba es a través del software Partition Magic 8.0. Este programa, además de permitirnos particionar nuestro disco duro, nos permite escoger el sistema de archivos del mismo. También incluye una aplicación de BootMagic, que es un gestor de arranque que nos ayuda a decidir instalar un segundo sistema operativo, permitiéndonos escoger con qué sistema iniciamos el ordenador. Entonces, para poder particionar el disco a través de este software, primero arrancamos el CD y nos muestra esta interfaz en donde en el menú seleccionaremos partición. Luego de esto seleccionaremos crear una nueva partición. En el cuadro daremos clic a siguiente. Después de esto nos desplegará un cuadro donde dice que seleccionaremos el disco duro donde vamos a crear la partición nueva. Seleccionamos el disco duro y damos clic en siguiente. Al momento de crear nuestra nueva partición, nos va a decir que escojamos el lugar donde se va a crear esta partición. La opción que nos da por defecto el software es después de, lo que significa que escogerá una unidad, un disco siguiente al que nosotros escojamos. Es decir, si escogemos el disco J, lo creará en el disco K. Entonces seleccionamos el disco y damos clic en siguiente. Posterior a esto, como les mencionaba en un principio, nos va a permitir también cambiar el sistema de archivos en propiedades de la partición, en donde vamos a poder
ver el tamaño, la etiqueta, el tipo de sistema de archivos y la letra de la unidad. Damos clic en siguiente. Una vez cambiado los datos como nosotros decidamos, ahora nos va a permitir que confirmemos lo que acabamos de hacer. Entonces hay que leer un poquito y estar seguros, hay que tardarse un poquito leyendo y daremos clic en terminar. Posterior a esto vamos a aplicar los datos, vamos a aplicar los cambios. Ahora además de particionar, si nosotros deseamos eliminar una partición, lo primero que debemos hacer es seleccionar la partición y vamos a la opción que dice eliminar. Seguido de esto presionamos en aceptar y se nos elimina la partición. Ahora, una vez creada nuestra partición, si nosotros deseamos formatearla, debemos seleccionar cambiar el sistema de archivos y posterior a esto configuramos la redimensión. Entonces seleccionamos el disco que queremos redimensionar y seleccionamos la partición, damos clic en siguiente en ambos casos. Posterior a esto vamos a especificar el nuevo tamaño de la partición y cuando nosotros redimensionamos hay cierto espacio que queda libre. Este espacio no puede ser desperdiciado, entonces lo que hacemos es asignar a otra partición para que este espacio no se pierda. Entonces nos va a desplegar un cuadro donde dice dar partición a qué particiones, dar espacio a qué particiones, y vamos a seleccionar una partición. Damos clic en siguiente. Posterior a esto nos va a pedir que confirmemos la redimensión de la partición. Vamos a otra vez a leer lo que acabábamos de hacer y vamos a dar clic en terminar. Para terminar todo el proceso de partición o de redimensión, vamos otra vez al inicio y vamos a dar clic en aplicar los cambios. Y eso serían los 3 métodos que les puedo mencionar sobre cómo particionar un disco, y eso, y muchas gracias.